Muy bien, les decía, el ejercicio de hoy ya consta del caso práctico del comercial ABC. Este va a tener una característica especial, ya aquí dentro del detalle, si nosotros vamos revisando, nos vamos a topar con este detalle de acá, mercadería referente a 10.000 unidades, ¿no? Nos da el valor. Ahora, esta pequeña característica de acá va a hacer que nosotros tengamos que utilizar otros papeles de trabajos adicionales. Y en este caso vamos a usar ese de acá, ya el inventario o el Cardex de inventario, para que nosotros podamos manejar el control de entradas y salidas de mercadería, ¿no? ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros sepamos al momento si tenemos disponibilidad o no para la venta del producto que nosotros comercializamos. Entonces aquí nosotros vamos a tener columnas y filas, ¿ya? Donde vamos a ir relacionando las entradas que van a ser las compras que nosotros vamos a realizar, las salidas que van a ser las ventas que vamos a realizar y el saldo que va a ser la diferencia entre lo que entró y lo que salió, ¿no? Es decir, que yo compro una cantidad de 500 productos X, vendo 200, ¿cuántos me quedan? ¿Cierto? Una manera así sencilla de que vayamos controlando ese inventario. Ahora, ¿por qué usamos esto? Porque aquí contablemente nosotros vamos a conocer dos sistemas que se manejan actualmente. Uno que viene a ser el sistema periódico y otro el sistema perpetuo. Pero ¿en qué se diferencian estos dos? ¿Es importante que conozca y sepa de ellos? Sí, lo es, ¿no? Por el hecho de que este sistema, como su nombre lo señala, es de forma periódica, ¿ya? Nosotros aquí s- vamos a cargar todas las compras y ventas a cuentas específicas, ¿ya? Y al final de un periodo, nosotros vamos a poder determinar cuánto fue lo que compramos y cuánto fue lo que vendimos, ¿no? ¿Qué quiere decir ello? Que nosotros no vamos a tener un control exacto al momento de cuánta es la disponibilidad que tengo y cuánto fue el costo de la mercadería que yo vendí, ¿no? Entonces va a llegar un momento donde nosotros inicialmente vamos a tener compras, ¿no? De mercadería y vamos a ir sumándoles este, lo que viene a ser el inventario inicial, un inventario inicial y le vamos a ir restando un inventario final, ¿no? Y vamos a ir nosotros determinando una pequeña ecuación que nos va a permitir a nosotros obtener esa información. Esto nosotros lo tenemos que hacer cada 15 días, cada fin de mes, cada 2 meses, cada 3 meses, de acuerdo a la política de la empresa, ¿no? Entonces, una empresa que no requiere de forma seguida, vamos a decir así, la determinación del inventario de mercadería, del costo de la misma, entonces va a manejar el sistema periódico. Mientras que una empresa que requiere tener saldos al momento, ¿ya? Va a usar este de acá, que viene a ser el sistema perpetuo o permanente. Aquí entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar el control de todos los inventarios, ¿no? Prácticamente de forma inmediata. Al momento nosotros vamos a conocer cuánto es el saldo que tengo para la venta, cuánto fue lo que vendí, cuánto es el costo de esa mercadería que he vendido. Entonces, este sistema a mí me va a poder permitir, en este caso, tener esa información al momento, ¿no? Y para poder utilizar este sistema, debemos de acompañar junto a ese Cardex, ¿ya? Para justamente llevar ese control. ¿Cómo lo vamos a hacer acá? Aquí, por ejemplo, vamos a suponer un detalle en fecha 1 de febrero del año 2023. Se realizó una compra, ¿no? Una compra de cuántas unidades, no sé, de 1.000 unidades.
¿no? Entonces vamos a decir que están entrando 1000 unidades, ¿ya? ¿Y cuánto vendría a ser el costo? Esta compra me costó 10.000 bolivianos. Entonces voy a decir, para determinar aquí su precio, su costo en todo caso, 10.000 bolivianos, ¿no? Dividido entre las 1000 unidades. Vamos a tener un costo, por ejemplo, de 10 bolivianos, ¿no? Y si nosotros realizamos una venta al día siguiente, el 2023, una venta, registramos que vamos a vender 20 unidades, ¿no? Entonces aquí en salida vamos a decir se vendieron 500, ¿ya? De esta manera nosotros, si revisamos aquí este modelo, nos va a arrojar la información. Ingresó 1000 unidades, ¿ya? A un costo de 10.000 bolivianos. Entonces ese es el saldo que yo tengo al 1 de febrero. Al día siguiente voy a realizar una venta. Entonces aquí yo voy a poder revisar el Cardex al momento y saber si tengo existencia de mercadería o no, ¿no? Entonces tengo 1000 unidades, tengo para vender. Perfecto. Entonces saco, ¿no? Las 500 que voy a vender, que nosotros la vamos a registrar aquí como salidas. Entonces aquí, como pueden ver, los saldos que me va a arrojar justamente me va a señalar, ¿no? Habían 1000 unidades. Ahora solamente hay 500 por el hecho de que se vendieron 500, ¿no? Y de esa manera vamos a ir nosotros determinando cuánto es el costo de toda la mercadería que nosotros vamos a ir registrando aquí. Y justamente esto nos va a permitir a nosotros llevar ese control bajo este sistema. Por eso se lo denomina sistema permanente o perpetuo, ¿no? Sistema perpetuo o permanente, porque nosotros de forma permanente vamos a poder obtener esa información. Esto lo utiliza justamente para empresas que requieren llevar el control exacto y al momento de toda la mercadería que tienen. No se olviden que hay empresas que justamente cuentan con inmensa cantidad de inventarios, ¿cierto? Y ellos necesariamente tienen que requerir tener información de cuánta es la disponibilidad de cada producto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cada producto de forma constante se lo tendría que ir reponiendo, ¿no es cierto? Ya sé que se me está acabando esta mercadería, entonces compro un poco más para que tenga en mi stock. Es decir, que mi stock nunca quede vacío, ¿no? Entonces, estos son los dos sistemas que nosotros vamos a conocer. Vamos a empezar nosotros con este sistema perpetuo, ¿ya? O permanente. ¿Por qué prefiero empezar con este? Porque aquí como vamos a utilizar Cardex, ya vamos a aprovechar las clases, estas primeras, para que nosotros podamos conocer y ver cuál es el manejo que se va a tener. Mientras que el otro sistema periódico es mucho más sencillo porque simplemente vamos a registrar compras, ventas y una vez finalizado el ejercicio recién determinamos cuánto es el saldo que tengo en mi inventario final, cuánto es el inicial, ¿cierto? Entonces es mucho más sencilla, ¿no? El trabajo que se hace aquí. En cambio, en este es un poco más complejo por el hecho de usar justamente el Cardex, ¿ya? Entonces, aquí nosotros nos vamos a enfocar un poco, yo creo que unas 2 clases, en el manejo del Cardex. Ahora, algo adicional que vamos a agregar acá va a ser justamente que para poder manejar nosotros el inventario como tal, la norma nos señala que vamos a tener también 3 sistemas para evaluar, ¿no? Nuestra mercadería, que las vamos a conocer como el PEPS, WEPS y el promedio ponderado, ¿ya? ¿Qué vienen a hacer esto? Pues simplemente el manejo de qué primeros en entrar, primeros en salir. Así nosotros lo vamos a conocer, este sistema.
PEPs, primeros en entrar, primeros en salir. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una mercadería, ¿ya? Vamos a decirlo así, productos perecederos, es decir, que entran con fecha de vencimiento próximos. Si yo compro, por decirle, 10 quintales de arroz, ¿no es cierto? Compro un primer lote y luego compro un segundo lote, ¿ya? Tienen una diferencia, vamos a decir así, de un mes. La compra o entre compras tienen una diferencia de mes. Esta la compré el 1 de abril y esta la compré el 1 de mayo. Al ser este producto perecedero, ¿no? Va a tener su fecha de vencimiento y demás para el consumo y demás. Entonces, es necesario que trabajemos con este sistema para evaluar la mercadería o para llevar el control de la mercadería, lo cual sería primeros en entrar, primeros en salir. ¿A qué voy? A que yo al momento de vender tendría que vender primero todo el primer lote. Una vez que se acabe la cantidad que compré en este primer lote de mercadería, recién procedo a vender el segundo lote, ¿cierto? Aperturar el segundo lote y ponerlo a la venta. A eso se refiere este primer sistema, con primeros en entrar, primeros en salir. El siguiente, que viene a ser el WEPS, últimos en entrar, primeros en salir. ¿Cuál sería la lógica aquí? Ya conocimos el primero. El segundo, a ver ustedes más o menos a qué se referiría. De igual forma, tengo dos lotes de mercadería. Un segundo lote. ¿Cómo interpretarían ustedes aquí este sistema, este segundo sistema WEPS? Licenciado, buenas noches. En Buenas noches. esto tal vez sería, por ejemplo, en la adquisición de algún producto a corto vencimiento y o que esté en promoción o en reducción de precios con, digamos, con un tiempo determinado de movimiento. Ya. Ahora, aquí entonces va a ser lo contrario a lo que nos dice el primero, ¿no es cierto? Aquí nos señalaba que este primer lote sería el que tendría que salir, ¿cierto? Los primeros que entraron van a ser los primeros en salir, ¿no? Aquí en este, como su nombre nos dice, últimos en entrar, primeros en salir. Es decir, que si yo tengo dos lotes de mercadería que he comprado, el segundo lote justamente es el que va a salir. Y esto se lo aplica generalmente, así como lo ha señalado, a productos que tal vez tengan eh, una fecha más corta, ¿no es cierto?, para su vencimiento, o también para productos que justamente entran también en tendencia, en moda, promociones y otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la tecnología actualmente en tema de línea blanca, ¿no? Televisores, equipos de sonido, teléfonos móviles, computadoras y demás. Generalmente, última tecnología que llega es la primera que sale. Vamos a decirlo así, llegaron los iPhone 15, todo el mundo se compró un iPhone 15 y ya no se compró el 13, el 14 que estaban, digamos, eh, ya en almacenes, vamos a decirlo así, ¿cierto? Entonces, se venden, en este caso, los últimos que han entrado. Y el último, ¿ya? Que es el promedio ponderado, ¿ya? De igual forma, podemos tener uno, dos, tres lotes, ¿ya? Un segundo lote de igual forma. Aquí nos señala su nombre, promedio ponderado. Este se va a referir a que independientemente de cuál entró primero, cuál entró después, ¿ya? Nosotros podemos vender de ambos productos.
¿ya? De ambos lotes. ¿Qué quiere decir ello? Si yo compré, por ejemplo, este primer lote se refiere a, no sé, vamos a decir, computadoras, ¿no? Computadoras HP y esta de igual forma computadoras HP, ¿no? 5 y 5 unidades. No importa cuál entró primero, cuál entró segundo, yo hago un promedio entre los costos de ambos y lo vendo, ¿no? ¿A qué me voy eso? Por ejemplo, este primer lote vamos a suponer que nos costó 1.000 bolivianos, ¿ya? Y este segundo lote me costó 1.100 bolivianos, 1.100 bolivianos. Como su nombre nos señala, promedio ponderado, ¿ya? Vamos a tener que nosotros buscar un promedio entre ambos lotes para poder hacer la venta, ¿no? Entonces nosotros si utilizamos nuestra calculadora, vamos a sumar, ¿no es cierto? 1.000 bolivianos más 1.100, ¿no? Y lo vamos a dividir entre 2 y nos dice que tenemos un precio de 1.050 bolivianos. Entonces ahí se manejaría el promedio esperado, ¿ya? Esto se lo va a conocer como promedio ponderado entonces en el manejo de la mercadería. Dependientemente de cuál entró primero, cuál entró segundo, lo saco a un precio promedio, ¿ya? Mientras que en los dos anteriores no, lo tengo que sacar tal cual me señala, primero sin entrar. Entonces, si este lo compré de igual forma a 1.000 bolivianos, pues lo voy a sacar a 1.000 bolivianos, ¿no? Una vez se acaben esos, recién venderé lo que me costaron 1.100. Entonces, bajo esa lógica se va a manejar, ¿ya? Y por ejemplo, si me toca vender parte eh, referente a un primer lote y parte para el segundo lote, ¿no? Lo saco lo que es con el costo del primer lote y luego con el costo del segundo lote, lo faltante, vamos a decir así, ¿no? Entonces, esos son los tres sistemas que nosotros vamos a conocer para el manejo de la contabilidad con el tema de los inventarios, ¿ya? Las empresas actualmente que están constituidas en Bolivia manejan estos sistemas, ¿no? Cualquiera de ellos. Nosotros de forma anualizada tenemos que llevar el control bajo uno de estos sistemas, ¿ya? De igual forma, la norma no me permite a mí estar cambiando constantemente el sistema. Tengo que tomar uno de ellos, ¿ya? Trabajarlo hasta el cierre de gestión y si veo la necesidad de cambiar a otro sistema, ¿ya? Por ejemplo, si estoy yo manejando el PEPS y quiero cambiarme al WEPS, tengo que hacer el petitorio e informar al Servicio de Impuestos Nacionales que la mercadería que yo estoy manejando ahora la voy a trabajar bajo otro sistema, ¿no? ¿Para qué? Para que al final eso no me afecte, ¿no es cierto? Contablemente a lo que yo estoy informando al Servicio de Impuestos Nacionales. Porque no se olviden que nosotros toda la información tributaria la remitimos al Servicio de Impuestos Nacionales. Y ahí en el envío que nosotros hacemos, señalamos justamente qué tipo de sistema es el que estamos manejando. Si es PEPS, es WEPS o es promedio ponderado, ¿ya? Entonces, si hay en una gestión que manejo PEPS y en la otra manejo WEPS, pues ahí con seguridad Impuestos Nacionales nos va a hacer una fiscalización de por qué hemos hecho el cambio, ¿no? Sin haber informado. Muy bien. ¿Alguna consulta, duda que tengan hasta acá para que vayamos entrando? Licenciado, una consulta, bueno, una consulta dividida en dos partes. No sé si podría repetirme esto de promedio ponderado y, por ejemplo, usted menciona de que tenemos que utilizar cualquiera de las dos, am, de los dos sistemas, PEPS o WEBs. Entonces, es, menciona también que tenemos que reportar qué tipo de sistema estamos utilizando. ¿Hay posibilidades de que se pueda utilizar las dos o es necesario recalcar en una? Solamente nos permite hacer el manejo de uno solo, ¿ya? Por eso que nosotros, de acuerdo al comercio o al servicio que estemos prestando,
debemos de seleccionar el sistema que vayamos a manejar, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si yo soy una concesionaria de, de compra y venta de vehículos, ¿ya? ¿Cuál creen que me convendría a mí manejar? ¿Web, webs, PEPs o promedio ponderado? Ponderado Sería sería. ponderado. El promedio ponderado. ¿Qué dicen los demás? Sí, porque yo creo que eso no debería ser. Si soy una concesionaria, vamos a decir Incruz, manejaría entonces promedio ponderado, es lo que me señalan ustedes. Si yo voy y cotizo un vehículo, ¿no es cierto? Un Gran Vitara, sea del año 2020, creo que es la última gestión que sacó, 2020, y ahora tenemos la 2024, y después tendremos la de las otras gestiones pasadas, ¿no? 19, 18. ¿Tendrán el mismo valor de esas gestiones al actual? No tiene el mismo valor, va devaluando las movilidades antiguas. Van devaluando. Entonces no podría usar yo el promedio ponderado, porque yo tendría que sacar un costo promedio entre ambos lotes de mercadería. Vamos a hacer de cuenta aquí nosotros, ya, y hacer énfasis a que si soy una concesionaria, los vehículos para mí son mercadería, ¿cierto? Porque comercializo ese producto, ese bien. Entonces, todo el lote de vehículos que tengo prácticamente son mercadería, ¿ya? En este caso, y cualquier concesionaria por seguridad les puedo asegurar que utilizan el WEPS, últimos en entrar, primeros en salir. ¿Por qué? Porque cada año van saliendo nuevos modelos, ¿no? Y por lo general, vamos a decir así, los vehículos nuevos son los que salen primeros, ¿no? Que las versiones anteriores. ¿O me equivoco ahí? ¿Qué dicen? Mm, Listen, ¿Sí? Adelante. eh, mi participación, por favor, sí. En cuanto a los vehículos, yo creo, licenciado, que evidentemente si van devaluándose y es una mercadería que llega año tras año, si utilizamos el sistema o el método web, vendemos los últimos en entrar, serían los primeros en salir. Mm, eh, no estaríamos vendiendo la primera mercadería, se nos va a quedar en stock por una parte, y si usamos el promedio ponderado en eso, A la ver, empresa concesionaria se beneficia, creo, al utilizar los precios promedio ponderado, pero no la mercadería, cómo la vendemos. O sea, eso es en el precio, pero ¿cuál vehículo sale primero? no, por eso, a ver, el, el tema del manejo de los sistemas ya es para que nosotros simplemente saquemos primero el producto que entró de último. Vamos a decir que nosotros como concesionaria, por ejemplo, hemos traído tres nuevos Gran Vitara, ¿cierto? Entraron tres nuevas unidades. Como son tendencia estos vehículos, en teoría, vamos a decir así, vamos a sacar esos primeros vehículos, porque va a haber gente que va a querer renovar su vehículo y se va a ir justamente porque es un vehículo atractivo, ¿no? Entonces, en teoría, van a salir primero esos modelos Gran Vitara 2024 y se van a quedar en almacén las versiones anteriores. Entonces, una vez salgan esos productos, ya aquí bajo este sistema web, últimos en entrar, primeros en salir, se acaban esas unidades, recién ya ponemos a disposición las otras versiones que tenemos, ¿cierto? De la misma marca, mismo vehículo, simplemente que la versión cambia. Entonces, esa Sí. sería la lógica que nosotros manejaríamos acá. Por ejemplo, si vamos a hacer uso aquí del Cardex para que se pueda tal vez comprender un poco mejor. Por ejemplo, vamos a decir que hemos comprado 10 vehículos, ¿no? 10 vehículos, vamos a ponerle aquí un precio de 50 mil dólares, no es mucho, a ver, 30.000 dólares, ¿ya? 30.000 dólares a 6,96. Ese sería el costo, por ejemplo, de
de 10 vehículos, ¿ya? Vamos a decirlo así. Ahora, se realizó una nueva compra de un nuevo modelo, ¿ya? Una nueva compra, algo similar vamos a poner acá, pero con un precio de 32, un poco superior. Se compraron 5, ¿ya? Nuestro CARDEX quedaría de esta forma. Inicialmente se compraron 10 unidades, ¿ya? De aquí vamos a poder, vamos a poner así el producto, un Vitara. Un Vitara y aquí vamos a manejar el WEPS, ¿ya? Fórmula del costo, WEPS. Últimos en entrar, primeros en salir. Vamos a suponer que el 1 de marzo del 2023 se realiza la primera venta. Este cliente vino justamente por uno de los vehículos nuevos que nosotros hemos sacado, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, la pregunta, ¿a qué costo lo voy a sacar? Pues justamente el sistema me dice que tiene que salir al mismo costo que ingresó. Entonces, vamos a nosotros sacar primero las unidades que entraron de último, bajo este sistema WEPS. Entonces, aquí vamos a decir, vamos a vender un vehículo, ¿ya? Y ese vehículo tiene que salir al precio que ingresó, ¿no? Entonces, en teoría, tendríamos que agarrar este primer precio, ¿ya? A ese precio entró, entonces a ese mismo precio va a salir. Me están quedando 14 unidades ahora, que justamente son 10 del primer modelo y 5 del otro, ¿ya? Pero de este segundo lote se está vendiendo una, ¿ya? Y me van quedando 4. Y de esta manera nosotros si realizamos una siguiente venta, ¿ya? Y aquí vamos a poner esto por el precio de 4, que serían las 4 restantes de ese lote, ¿ya? Vamos a poner aquí, perdón, vamos a poner aquí, por ejemplo, 4 unidades que van a salir. Esas 4 unidades tienen, dice, un precio de 890.880 bolivianos, más la que salió anteriormente. Si yo hago la suma, tengo justamente 1.113.600, que sería exactamente la suma del segundo lote que compré. Y como saldo, si ustedes ven acá, me van a quedar las 10 unidades al costo que ingresaron, que son estos 2 millones de acá, ¿no? Entonces, como pueden ver, el manejo de estos sistemas, ya independientemente sea webs o PEPs, se lo hace bajo esa metodología. Al mismo precio que entró, al mismo precio va a salir. Bueno, en este caso, costo, ¿no? Al mismo costo que ingresó, al mismo costo tiene que salir, porque ese es el costo que yo tuve que realizar por cada uno de los vehículos. Y aquí tendríamos ese resultado. 113.000. Vamos a poner un poco más grande esto. 815. Ahí tenemos. 1.113.600, que justamente son la suma de las dos ventas que hemos realizado. Es decir, que hemos vendido este primer lote. Y recién cuando tengamos una siguiente venta, ¿ya? Vamos a manejar el costo de la venta anterior, ¿no? Y ahí vamos a tener. ¿Cuántos van a salir? Pues van a salir 5 unidades, ¿no? ¿Cuánto es el costo de esas 5? 1.044.000, que justamente sería la mitad, ¿no es cierto?, del costo al que ingresó. ¿Alguna pregunta, dudas acá? ¿Va quedando más o menos la idea de cómo se maneja?
Yo sé que esto es nuevo, ¿no es cierto? Es por eso que prefiero que avancemos esto, lo conozcamos, ya que es un poco más complejo que el sistema periódico. En el sistema periódico no se utilizan este tipo de cardex, ¿ya? Pero prefiero entrar aquí, ¿por qué? Porque por lo general, vamos a decir así, actualmente todas las empresas deberían de manejar cardex por los productos que se tienen. Y justamente Impuestos Nacionales, al realizar este, la inclusión de que todos los contribuyentes manejemos el sistema virtual, ¿no es cierto? El sistema de facturación virtual, eso nos obliga a nosotros como contribuyentes a que justamente tengamos que utilizar herramientas, ¿no? Ya sea un sistema o simplemente un Excel, donde nos permita a nosotros llevar el control de la mercadería. Entonces, vamos a decirlo así. Hay ferreterías, por ejemplo, vamos al ámbito de las ferreterías, farmacias pequeñas de barrio, que si ustedes le llevasen su contabilidad, estoy por seguro que van a encontrar los estados financieros de sus gestiones pasadas, que simplemente ellos reportan compras, ventas, ¿no es cierto? Y no tienen existencia de mercadería. ¿Pero eso por qué? Porque justamente no tienen un control o una contabilidad adecuada, ¿no? Para reportar toda la información que tienen, ya que eso simplemente lo hacen por trabajos de tramitadores que se encuentran, ¿no es cierto?, afuera de, de las puertas del Servicio de Impuestos Nacionales y tienen un mal trabajo y por ello son sujetos justamente de fiscalizaciones. Entonces nosotros, por ejemplo, como una ferretería, en teoría se supone que si estamos con el comercio de ferretería, tendríamos que tener un control de todo lo que nosotros vendemos, sean amoladoras, martillos, clavos por kilo, pinturas, tubos, todo el material que se tenga de construcción, ¿cierto? Tendríamos que saber exactamente cuántas unidades tenemos de cada uno, con cuántas compramos, cuántas vendemos, ¿no? Y todo ese reporte lo tenemos que remitir al Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces, eso nos obliga a que nosotros tengamos que usar este tipo de Cardex, ¿no? Para ese control. Obviamente que hay empresas que van a tratar de no llevar ese control, ¿no? Porque hay muchas, ¿no? Que a fin de no utilizar sistemas, ¿no es cierto? Porque vamos a decirlo así, buscan cómo evadir impuestos, ¿no es cierto? Porque realizan ventas sin la factura, compran de igual forma sin factura. Entonces, ahí, por ejemplo, hay evasión de impuestos y justamente el Servicio de Impuestos Nacionales eso es lo que tiene o eso es lo que trata de que se evite, de que no haya esas transacciones sin factura, que todo lo que nosotros compremos sea con factura y lo que vendamos sea con factura. Algo tal vez para añadir aquí, vamos a suponer de igual forma una ferretería tiene, eh, vamos a decir así, ventas por 500.000 bolivianos, ¿no? Y si nosotros revisamos, por ejemplo, su existencia de mercadería, lo tiene. Entonces, ¿cómo generó las ventas si no tiene mercadería? ¿Cómo nosotros podemos justificar eso? Nosotros revisamos todas las cuentas contables que maneja, ¿no es cierto? En su balance. Aquí en su balance y en su estado de resultado vamos a buscar dónde deberían estar las mercaderías. Aquí en el grupo del realizable, ¿no es cierto? Del activo. Y aquí no tiene mercadería. Entonces, ¿cómo pudo generar ventas si no tiene mercadería y está en el ámbito o en el rubro del comercio de artículos de ferretería? ¿Cómo podemos justificar ahí eso? Prácticamente hemos comprado todo sin factura y lo hemos vendido con factura. Esa va a ser una respuesta, ¿no es cierto?
Pero ¿sería correcto eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que toda empresa, licenciado, tiene que llevar su inventario a cualquiera de estos de estos tres métodos, EPS, Exactamente, web, promedio ponderado. exactamente. Nosotros justamente tenemos que implementar el sistema, ¿ya? En la magnitud que sea la empresa, aplicarlo, ¿ya? Y justamente este Cardex que les estoy mostrando se lo hace uno por cada producto. Por eso es que aquí nosotros tenemos el nombre del producto y la fórmula que vamos a manejar. Entonces nosotros aquí en un Excel podemos llevar ese control, aplicarle fórmulas, ¿no es cierto? Suma, resta, multiplicación, división, ¿ya? Para que simplemente nosotros introduzcamos ciertos datos y nos arroje la información. Entonces, esto simplemente, si yo tengo 5 productos, entonces me creo 5 hojas, ¿no es cierto? De este mismo. Entonces, aquí le voy poniendo los nombres de cada producto, de producto uno, el producto 2, el producto 3. Entonces, nosotros de esa forma ya vamos a ir creando nuestras hojas para cada producto. Ahora, si la empresa es de una magnitud bastante grande, obviamente que va a requerir otro tipo de control, porque no voy a tener 1000, 2000 ítems, ¿no es cierto? Aquí en una base de Excel. Ya el Excel se me va a volver loco. Entonces, ahí necesariamente vamos a tener que adquirir un sistema contable, ¿no? Un sistema para el control de inventario. En la medida que se pueda, porque eso, como ustedes saben, es una inversión, ¿no? Que se convierte en un gasto, adquirir un sistema, entonces podemos manejar simplemente en un Excel, ¿no? Ahora, estos sistemas, como les mencionaba, ya se manejan bajo estos dos, sistema periódico y sistema perpetuo. Todo, a mi parecer, todas las empresas, ya, que son del área del comercio deberían de manejar el sistema permanente, ¿no? Perpetuo permanente. ¿Por qué? Porque todas y cada una manejan de alguna manera inventario de mercadería. Mientras que aquí en un sistema periódico vendrían a ser comercios tal vez, ¿no? Que son pequeños, que no requieren ya la salida, las entradas, ¿no? Tener esa información al momento. Entonces ellos pueden realizar este tipo de sistema en su contabilidad, lo implementan, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿para qué tipo de empresa lo podemos aplicar? Vamos a decir, una industria, una fábrica, ¿ya? Una fábrica, por lo general, va a realizar, o va a trabajar algún tipo de producto, ¿no es cierto? eh, Vamos a decir así, por lotes, y de igual forma para poder vender a clientes directos. Entonces fabrica un primer lote, fabrica un segundo lote, un tercero, un cuarto, que son a pedido, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, no requerirían llevar un control exacto de su mercadería que están fabricando, sino ellos llevarían el control por lote, ¿no es cierto? Y al final de un mes, vamos a decir así, realizan el control y van determinando. Se realizó un lote para este cliente, otro lote para este cliente, este lote, en total se fabricaron 100 productos, ¿no? Entonces, a fin de mes recién yo contabilizo y veo qué cantidad es la que se produjo y cuánto es lo que se vendió. Entonces, ahí más o menos vamos a tener la idea de aplicar este sistema periódico, ¿ya? Porque no requiere tener esa información al momento. Sin embargo, aquí sí nos va a permitir tener esa información al momento. ¿Por qué? Vamos a registrar nuestro asiento diario y al mismo tiempo vamos a registrar la salida y las entradas de los productos. Y de esta manera nosotros vamos a ir
viendo cuánto es el saldo de cada producto. Ah, aquí me quedan simplemente 5 unidades. Pues iré realizando una compra a fin de abastecerme yo de producto, ¿cierto? Y no quedarme en cero. Entonces, yo prefiero que empecemos justamente con este sistema para que podamos manejar ese Cardex. Este Cardex no es difícil de aplicar, como han podido ver, es bastante sencillo, ¿ya? Pero con la práctica nosotros vamos a ir viendo cómo lo realizamos. El formato, de igual forma que les he proporcionado, eh, está con esas fórmulas, ¿ya? No la vayan a borrar. Y si por error tal vez lo borran, ¿ya? O no quieren borrarlo, los que manejan Excel seguramente deben conocer, la pueden bloquear las celdas, ¿ya? Se van aquí a datos. No, no es en datos, no. Aquí en disposición, insertar. Entonces aquí en revisar. Por ejemplo, vamos a proteger la hoja. Debe aplicar sin fórmulas, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, si yo quiero modificar, va a estar bloqueado, ¿no? Pero ¿cómo aplico eso? Eh, no sé si tal vez en informática contable pasaron algo así, ¿ya? O han aprendido a aplicar fórmulas. Por lo general, yo siempre marco ciertas celdas. Por ejemplo, marco todo inicialmente en formato de celdas. Me voy aquí a proteger y bloqueo, ¿no? O desmarco todo. Los desmarco, por ejemplo, y le doy a aceptar. Y las columnas, filas o celdas que tengan fórmula, en este caso, yo puedo marcarlo nuevamente y ahora sí le marco que esté bloqueado, ¿ya? ¿Eso para qué me va a servir? Para que justamente cuando yo le dé aquí proteger hoja, ¿ya? Todas las celdas que quedaron marcadas, ¿ya? No se van a poder modificar. Solamente se van a poder modificar las celdas justamente donde quedaron sin proteger, ¿ya? Entonces, eso me va a permitir a mí realizar. Eso también para que lo tomen en cuenta, ¿ya? Hay planillas que vamos a ir utilizando que van a requerir algunas fórmulas para su aplicación así de forma digital. Entonces, para que lo tomen en cuenta y no se les borre la fórmula, ¿ya? Entonces lo pueden usar así. Muy bien. ¿Alguna consulta, duda que tengan antes de empezar con la práctica? ¿Quedó claro esto de los sistemas? Tenemos Sí, inicialmente dos sistemas, ¿no? Periódico y permanente. Y de estos se van a subdividir en los manejos, ¿ya? Ya sean webs, PEPs o promedios ponderados. ¿Dudas, consultas hasta acá? licenciado, ¿podría repetir el promedio ponderado, por favor? Muy bien. El promedio ponderado se lo va a manejar de la siguiente forma. Vamos a suponer que tenemos un producto aquí, marcadores. Ya para hacerlo algo así sencillo. Marcadores. Ya vamos a utilizar aquí el promedio ponderado. Promedio ponderado. Ese va a ser nuestro sistema. ¿Ya? Vamos a decir aquí que nosotros realizamos una primera compra en fecha ayer, por ejemplo, 13 de junio del 2024. Realizamos una compra y cada marcador, vamos a decir así, nos costó ya 3 bolivianos. ¿Ya? Y hemos comprado 200 unidades. Entonces, tenemos un saldo de 200 marcadores que tienen un costo de 600 bolivianos, ¿ya? Los 200 marcadores cuestan 600 bolivianos y cada uno cuesta 3 bolivianos. Muy bien.
Hoy día 14 de junio, ¿ya? El mismo producto hemos comprado, pero lo hemos comprado a 4, ¿ya? Y hemos comprado simplemente 100 unidades, ¿no? Entonces tenemos aquí un ingreso de 100 unidades con un costo de 400, ¿no? Es decir, estas 100 unidades cuestan 400 bolivianos y cada una 4 bolivianos. Perfecto. Hoy mismo, 14 de junio del 2024, realizamos una venta, ¿ya? Y la venta aquí la tenemos que determinar tal cual dice el sistema, promedio ponderado. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que sumar los costos y las cantidades, ¿ya? O en todo caso, sumar los costos y dividirlo entre las cantidades totales. Que si aquí nosotros revisamos los saldos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, yo les agregué una fila que está resaltada para que se puedan ubicar mejor. Nosotros para determinar aquí el costo unitario, vamos a decir el saldo anterior, es decir, esta fila que no está remarcada o la que está encima de la que está resaltada, que vendría a ser un costo de 1.000 bolivianos, la suma de ambos ingresos, lo vamos a dividir entre la cantidad de producto existente. En este caso son 300, 200 de una primera compra y 100 de una segunda. Entonces vamos a decir 1.000 unidades dividido entre las 300. Entonces el costo de salida de los productos vendría a ser de 3.33. Es decir, que no lo estoy vendiendo ni a 3 ni a 4. Es un costo promedio, en este caso de 3.33. Un promedio entre ambos productos que compré, ¿ya? Ahora, eso lo hago ¿para qué? Para productos que son de un mismo ítem, ¿ya? Y no me interesa si entró primero o entró después. Prácticamente es como si tuviésemos una bolsa, ¿no? Y metemos ahí los productos que hemos comprado, los mezcláramos y salga el que tenga que salir. Algo así vamos a decir, ¿ya? Pero, Licenciado, perdón. sí, diga. En este caso, por ejemplo, digamos que se mantenga este 3.33 el precio por 1 o 2 días o hasta la siguiente adquisición. ¿Qué tal si se vende mayor cantidad de la adquisición? Es decir, se vende unas 150 piezas, entonces estuviera entrando en pérdida 50 piezas del costo normal. No, 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 no. Esto es algo también que vamos a ir resaltando en los ejercicios que vamos a ir haciendo. Aquí, como ustedes ven, el manejo que nosotros tenemos aquí es costo. Es lo que me costó a mí adquirir el producto, no es el precio. ¿Ya? Eso vamos a diferenciar también nosotros. El costo es el costo del producto, ¿cierto? No se olviden aquí que nosotros dentro de la contabilidad tenemos que aplicar lo que vienen a ser los impuestos. Y uno de ellos es el impuesto al valor agregado, ¿cierto? O pongámoslo así de esta manera. Cuando yo fabrico un producto, por ejemplo, una silla, esa silla requiere materia prima, costos directos, costos indirectos, maderas, pintura, clavos y demás, mano de obra. Y yo determino cuánto es el valor de esa silla. Y vamos a decir aquí, por ejemplo, que la silla eh, tuvo un costo, vamos a ponerlo aquí a un ladito para que podamos diferenciar eso. Una silla que me costó a mí 100 bolivianos. Ahora, ese es el costo de mi producto. Cuando yo realizo la venta, obviamente que a la venta le voy a agregar siempre o le tengo que sumar el margen de utilidad y el impuesto correspondiente. Es decir, que esta silla yo no la voy a vender a 100. ¿A cuánto la tendría que vender? A un precio superior, ¿cierto? Ya, vamos a decir 150. Perfecto. 150. Si yo determino, por ejemplo, aquí simplemente me han dicho al azar 150, ¿no es cierto? A ver, veamos. A estos 150 yo le determino el 87%,
0.87 y aquí le determino el 13%. Muy bien. Si ustedes revisan aquí, a mí me costó 100. La estoy vendiendo en 150. Esos 150 están contemplado ya el margen de utilidad y el impuesto correspondiente. En este caso el impuesto son 19.5. Si yo le resto este valor, ¿no es cierto? Los 19.5 a los 150 me van a quedar 130.5. Y si yo a este valor ya le resto el costo del producto, aquí voy a tener mi ganancia, que serían 30 bolivianos con 50 centavos. Es decir, que este vendría a ser el costo y este el precio facturado. Al precio que lo estoy vendiendo, justamente me alcanza para poder cubrir el costo del producto y poder pagar el impuesto correspondiente, ¿no? Y a la vez haber tenido una utilidad, una ganancia. Entonces aquí es algo que nosotros vamos a registrar. En el Cardex nosotros vamos a registrar el costo, ¿ya? El costo del producto. En el asiento contable vamos a registrar nosotros el precio, ¿ya? Que justamente el precio es el que se va a registrar para el ingreso a caja moneda nacional, ¿no? El efectivo que se nos pague es el que va a ingresar a las arcas de nuestra caja. Aquí en el Cardex simplemente va a registrarse el costo, ¿ya? Para que quede claro. Adelante, Raúl. Licenciado, lo que me refería, bueno, eso ya, sí es entendible. Lo que me refería, por ejemplo, en caso de que hasta esta fecha tenemos un stock de 300 piezas. Ya, vamos a ir vendiendo, por ejemplo, o las 100 que hemos adquirido al precio de 3.33, o ¿Ya? perdón, al precio de 4. En caso de que disminuiría la cantidad al precio por ejemplo, llegaría a 100 piezas o 200 piezas en stock, tendría que nivelarse el precio de costo unitario. No, tal cual se determina aquí el costo unitario, a ese mismo costo lo vamos a manejar, ¿ya? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque aquí simplemente nosotros vamos a registrar el costo del producto. Ahora, independientemente esta venta, por ejemplo, vamos a decirlo así, al precio al que lo estamos vendiendo va a ser no de 3 sino de 7 bolivianos. Nosotros tenemos que registrar el costo del producto, ¿ya? Y el precio. Si nosotros registramos ambos, aquí vamos a poder determinar nosotros cuánto es nuestra ganancia. Si lo vendía 7, ¿no? Vamos a decirlo así. Si lo vendía 7 menos el costo de este producto, tengo un margen de 3.67. Y si yo a este 7 le multiplico el impuesto correspondiente, por ejemplo, me dice que son un boliviano, ¿no? Entonces, estos 3.67 menos esto, pueden observar que tengo una ganancia de 2.76 bolivianos, ¿no? Entonces, esto no me afecta a mí. Tal vez me afecta internamente en el tema de que no estoy sacando al mismo costo, ¿no? Pero no se olviden que estamos manejando el promedio ponderado, que justamente el sistema mismo nos lo dice, promedio. Tengo que manejar un promedio de ambos lotes de productos que yo tenga. Ahora, aquí, por ejemplo, en una fecha próxima, vamos a decir así, 15 de junio del 2024, no, se disparó el precio de los marcadores o productos que estamos teniendo, o vamos a decir el tomate, ¿no? Agarramos, realizamos una nueva compra y aquí, por ejemplo, ya subió a 6 y estamos comprando 150 unidades, ¿ya? Aquí incrementó nuestra existencia nuevamente de haber tenido 250 iniciales, ahora con las 150 que estamos comprando, 400 unidades. Perfecto.
En las fechas 16 de junio del 2024 vamos a realizar una siguiente venta. En este caso, una segunda, ¿no es cierto? Hemos tenido 3 compras y esta es nuestra segunda venta. Entonces, ¿cómo sería? El costo total de las 400 unidades dividido justamente entre las 400. Y ahí, como pueden ver, tengo un promedio de 4,33. ¿Ya? Ni siquiera está saliendo, miren, al costo que lo compré. Está saliendo menor todavía. Pero con seguridad que en el asiento contable no lo estamos vendiendo a 6. Seguramente lo estamos vendiendo como ha subido el tomate, a 15, ¿no es cierto? Y ahí nuestro margen de ganancia de igual forma va a ser positiva. Este sí, licenciado, que el promedio ponderado solamente nos da una tentativa de un precio eh, regularizando los costos anteriores y los costos actuales. Exactamente. Es como si nosotros tuviésemos 2 productos, ¿no es cierto? Lo compramos a 4 y otro a 5. ¿A cómo lo vendemos? A 4,50. Perfecto. Lo vendemos a 4,50, ¿no? Con la finalidad también de que salga el producto. ¿Ya? Entonces nosotros ahí le vamos a poner justamente ese precio promedio entre ambos. ¿Ya? Ambos lotes que compremos para que puedan salir. Ahora, como les digo, el Cardex simplemente me va a mostrar el costo del producto. Contablemente, eso cambia, ¿no? Porque aquí nosotros, para la venta de este producto, vamos a tener nosotros que registrar a cómo lo estamos vendiendo, ¿ya? Que ahí es donde vamos a manejar el precio. Aquí nosotros simplemente el costo. Me costó 3,33, perfecto, lo vendo a 6, ¿no? Aquí tengo de igual forma margen de ganancia. Adelante. No, nada, solamente eso, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. ¿Los demás, alguna pregunta, consulta? Muy bien. Vamos a tomarnos un receso, por favor. Volvemos enseguida, ¿sí? Está bien, licenciado. Muy bien. Vamos desarrollando entonces el ejercicio. En este caso es una empresa comercial que nos señala que está iniciando actividades el 2 de diciembre, ¿ya? Al realizar, por ejemplo, actividades comerciales en diciembre, ya prácticamente el periodo de esta empresa para poder preparar los estados financieros va a ser simplemente de un solo mes, ¿no? Ya que todas las actividades comerciales cierran gestión al 31 de diciembre de cada año, ¿no? Muy bien. Por tanto, entonces empezamos. Tenemos aquí el detalle del aporte, ¿no? Que viene a ser efectivo, muebles, equipo de computación, hay una papeleta de depósito, inventario de mercadería y una deuda por pagar. Muy bien. Vamos a compartirlo de esta manera y vamos a abrir aquí nuestro libro diario, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo quieren empezar? ¿Con el libro diario o con el balance inicial? Ya tenemos 3 ejercicios realizados. Bueno, dos. Con este sería el tercero, ¿no? Balance inicial sería, licenciado. Muy bien. Vámonos con el balance. Aquí está nuestro balance. La empresa se llama Comercial ABC, ¿no? Vamos a poner un NIT. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 11. Nuestro NID va a terminar en 0,11. Muy bien. Empezamos. Grupo del disponible. ¿Qué tenemos dentro del grupo disponible? A ver.
Perdón, van a disculpar. Ahora sí, que lo voy a utilizar en Word para ir marcando, ¿ya? Esta primera cuenta o este primer detalle, efectivo en moneda nacional. ¿Con qué cuenta la voy a apropiar? Caja Moneda Nacional. Caja moneda nacional, ¿no? Una cuenta de activo, ¿no? Que va a estar dentro del grupo disponible, con un monto de 70.000 bolivianos. Muy bien. ¿Algo más que tengamos aquí en el grupo disponible? Papeleta de depósito, banco. La papeleta de depósito, que vendría a ser una cuenta de banco, ¿no es cierto? Banco Moneda Nacional. ¿Cuánto es esa papeleta? No- Nos dice que son 90.000, ¿no? 90.000. Perfecto. Vamos con el siguiente grupo. Exigible. ¿Hay algo de exigible aquí para la empresa? No lo hay, ¿no es cierto? No hay ningún exigible. Realizable. ¿Hay realizable? Inventario de mercadería. Inventario de mercadería. Inventario de mercadería o directamente podemos poner mercadería, ¿no? Mercadería. ¿Por cuánto? Nos dice que tiene... Ciento, Sí, adelante. 160.000. 160.000, ¿no? 160.000. Muy bien. ¿Algo más en el realizable? No hay, ¿no? Inversiones, diferidos. ¿Tenemos algo aquí en diferidos? No hay, ¿no es cierto? No hay, queda en cero. Aquí igual queda en cero. CIOs, activos fijos. ¿Qué activos fijos tenemos? ¿O los bienes de uso? Equipo de computación. Equipo computación. Equipos de computación. ¿Por cuánto está el equipo de computación? 15.000. 15.500, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? Muebles. En Muebles. Muebles y enteros. Muy bien, ¿sabes? muebles y enseres, ¿no? Por 50.000. 50.000. 50.000. Muy bien. ¿Algo más que tengamos que registrar? Aquí, eso de acá ya está registrado. Quedaría Sería pasivo. esta deuda. Exactamente, sería un pasivo, ¿no? Hasta este punto nos dice que tenemos un activo de 385.500. Perfecto. Vamos con el pasivo. Deudas comerciales, tenemos justamente esa deuda por pagar. ¿Cómo la contabilizo? Cuenta por pagar. Cuentas por pagar, ¿cierto? ¿Por cuánto? 20.000. 20.000. Muy bien. Ya tengo registrado todo el detalle de aportes, ¿no? Como pueden ver aquí, al ser eh, poco el detalle de los aportes que se hace, se lo puede hacer directamente el traspaso a nuestro balance inicial como a nuestro libro diario. No hay la necesidad de hacer un cuadro de aportes, ¿no? Sin embargo, cuando es una sociedad y son más de dos socios y aportan en distintas cantidades bienes, distintos ítems, va a ser necesario que hagamos un cuadro como el ejercicio anterior, ¿no? Muy bien, ya tenemos aquí entonces nuestro balance aperturado. Sin embargo, tenemos aquí una diferencia. 385 por un lado y 20.000 por el otro. ¿Qué nos falta?
capital. El capital. Perfecto. ¿Cuánto va a ser el capital? A ver, ¿cuánto es el capital? 365.500. 365.500. Eso nos dice aquí su compañero. Revisamos y exactamente nos dio los 385.500. Muy bien. ¿Cómo se determinó el capital? Pues bajo la ecuación contable, ¿no es cierto? Sí. La ecuación nos señala activo igual al pasivo más el patrimonio. No tenemos patrimonio, despejamos la ecuación y determinamos activo menos pasivo. Es decir, 385 menos los 20.000. Muy bien. Ya tenemos entonces preparado nuestro balance inicial, listo para poder presentarlo, ¿no? Ante las entidades correspondientes. Firmamos nosotros como contador, ¿no? El que está preparando la información y por otra parte el propietario o gerente, ¿no? De ser una sociedad. Muy bien. Ahora, algo aquí para aclarar también, al ser empresas unipersonales, ¿ya? Es decir, de un solo propietario, no quiere decir que no vaya a tener también una estructura organizacional. Una persona puede realizar, ¿no es cierto? Ese tipo de desarrollo, este, vamos a decirlo así, en la estructura organizacional de una empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque puede tener dependientes y a estos dependientes los clasifica en áreas, ¿no es cierto? En la área que va a estar compartida de la empresa y de igual forma él puede nombrarse gerente o designar uno, ¿cierto? Para su representación. Entonces, el hecho de ser una persona natural, empresa unipersonal, nosotros podemos firmar, ¿no es cierto?, como gerentes o propietarios. ¿Ya? Muy bien. Tenemos entonces nuestro balance inicial. Simplemente traspasamos las cuentas que hemos registrado a nuestro libro diario. Las pasamos con sus debidos montos. Muy bien. Y por aquí abajito voy a poner una autosuma para que de igual forma me dé el total, ¿no? Muy bien. Tenemos entonces ya registrados los 385.500 y nos falta el haber, ¿no? Nos vamos nuevamente aquí, cuentas por pagar y capital y las trasladamos. Ahí está. Entonces tenemos la suma del haber y la suma del debe. Totalmente igualados, ¿no? Aquí simplemente nos quedaría cambiar la fecha. ¿De qué fecha nos dice el enunciado? El 2 de diciembre del 2022. Entonces, 2 de diciembre del 2022. Y ahí tenemos nuestro comprobante número 1. Ahora, este tipo de comprobante, ¿qué vendría a ser? Vamos a nombrarlo por delante. Comprobante de ingreso, egreso, traspaso, ¿qué vendría a ser? Traspaso. Traspaso. Traspaso, ¿no? Comprobante de traspaso. Muy bien. ¿Listo? Ya tenemos nuestro primer registro contable de la apertura de esta empresa. Muy bien. Ahora sí, arrancamos ya con las operaciones correspondientes. Este tiene 9, 10, 12 operaciones contables.
Preguntas, dudas que tengan hasta acá antes de iniciar ya con los siguientes registros contables que van a acompañar al libro diario. ¿No hay dudas? Muy bien. De no haber dudas, entonces, La glosa no se debe poner ahí. muy bien. ¿Qué vendría a ser la glosa aquí? Registro por inicio Inicio de de actividad. actividades, ¿no? Inicio de actividades. Muy bien. Muy bien. Estas sumas iguales les había señalado que eh, las podemos poner para cada asiento o de forma general para todos, ¿no? Yo por mi parte lo voy a borrar para que continuemos con el siguiente, ¿ya? Vamos con este segundo enunciado o el primer enunciado del ejercicio. Nos señala que el 3 de diciembre del 2022 los gastos de organización ascienden a 12.500 bolivianos, de los cuales el 70% se encuentra respaldado con facturas y dicho importe fue pagado en efectivo. Muy bien. Denme un minutito, por favor. Muy bien, van a disculpar una pequeña llamada. Muy bien. ¿Cómo registramos esto? Tenemos aquí, dice, gastos de organización que ascienden a 12.500 bolivianos, los cuales el 70% está cubierto por o está respaldado con facturas y bueno, la totalidad, ¿no es cierto? Dicho importe dice que ha sido pagado en efectivo. ¿Cómo procedemos nosotros a registrar? ¿Qué cuenta vamos a utilizar aquí para los gastos de organización? A ver, jóvenes, ¿cómo empezaríamos? En los ejercicios anteriores, por ejemplo, los gastos de organización inclusive ya estaban con los saldos iniciales, ¿cierto? Sin embargo, aquí recién se han generado a la fecha siguiente. Entonces, podemos considerar gastos, ¿no?, de organización. Ya hemos visto que esa cuenta, ¿a qué grupo pertenece del activo? ¿Se acuerdan? A un diferido, ¿cierto? Activo diferido. Muy bien. Aquí nos dice que tenemos nosotros un porcentaje que ha sido respaldado con factura, que sería el 70%. Entonces, si hay una factura de por medio, eso a mí me va a generar crédito fiscal, Fiscal. ¿no es cierto? Siempre cuando nosotros realizamos una compra o un gasto, ¿no es cierto? Al realizar cualquier tipo de gasto que nos genere una factura, es decir, nuestro documento de respaldo del gasto, nosotros en teoría estamos pagando impuesto. Y ese impuesto es justamente lo que nosotros conocemos como crédito fiscal, que nos va a permitir a nosotros deducir el impuesto cuando nos toque pagar a nosotros, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, pagamos el impuesto por el concepto de las ventas que realizamos o servicios que prestamos. De las ventas totales que se hicieron por compras o servicios, nosotros pagamos el 13% correspondiente al impuesto al valor agregado, además del 3% del impuesto a las transacciones.
Entonces, para poder contrarrestar este pago, es decir, para poder compensarlo de alguna manera, nosotros vamos a considerar siempre un crédito a favor nuestro en todas las compras que realicemos. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros disminuir el pago de impuestos que vayamos a realizar. ¿Ya? Muy bien. El 70% dice que está respaldado con facturas. Entonces, ¿cuál va a ser la base para poder hacer el cálculo del crédito fiscal? Pues justamente nosotros, si aplicamos aquí una fórmula, simplemente vamos a decir, entre paréntesis, 12.500 multiplicado por el 70%, ¿ya? 70% o en su caso 0.7, ¿ya? Y a este resultado le vamos a multiplicar el 13%. Eso es lo que nos está señalando aquí el enunciado, ¿ya? Y ese va a ser el monto correspondiente para crédito fiscal. Y por una parte aquí voy a poner una sumatoria, ¿ya? A esto, simplemente al segundo asiento, para que nos sirva como base. ¿De qué forma hemos pagado este gasto? El enunciado nos señala que ha sido en efectivo, ¿no es cierto? ¿De dónde va a salir el dinero? Caja Moneda Nacional. Caja Moneda Nacional. Y la caja va a ser por el total, los 12.500, ¿no? Los 12.500. Y como pueden ver aquí, tenemos una diferencia, que justamente eso va a ser para los gastos de organización, es decir, la asignación total que se va a hacer ahí. Es decir, el saldo del 70% más el 30% que no está respaldado con facturas, ¿ya? Entonces, ¿cómo procedemos a realizar ese cálculo? Lo más sencillo vendría a ser y decir, ¿no? 12.500 menos el 13% que se determinó del 70%. Y los gastos de organización vendrían a ser 11.362,50 centavos. Esos son los gastos entonces que se han generado por concepto de organización. Licenciado, ¿haríamos retención de impuestos por el 30% o ya no? Sí se debería de realizar la retención, pero yo aquí en contabilidad 1 trato tal vez de avanzar un poco primero, que se vayan acomodando a la contabilidad y ya en los ejercicios más adelante ir aplicando. Por eso tal vez algunos, como he visto, tienen conocimiento y otros, sin embargo, que todavía no. Es por eso, ¿ya? Pero lo podemos hacer a modo de que vaya la información completa, ¿ya? Lo que no quiero es que se compliquen los que recién están iniciando con la contabilidad, pero lo vamos a hacer como corresponde, ¿ya? ¿Cuál sería aquí la diferencia en cuanto en cuanto al, muy bien, ¿cuál sería la diferencia aquí? De que a caja nosotros no tendríamos que sacar el pago total, sino aplicar las retenciones. Y esto, por ejemplo, tenemos nosotros actualmente vigente dos tipos de retenciones: retención por bienes y retención por prestación de servicio. ¿Cuál de los dos se aplicaría acá? Las retenciones por servicios, ¿ya? A ver, para que vaya quedando claro eso. Aquí en el cuadro que les he pasado, justamente se encuentra esa información, ¿ya? Si ustedes la revisan,
voy a descargar porque no. Aquí. Aquí está. Se puede ver, ¿no? Por ejemplo, me dice, ¿cuándo se debe de aplicar una retención? Cuando las empresas, instituciones y entidades públicas o privadas efectúen pagos a personas naturales por compras eventuales de bienes y de servicios, las cuales no están respaldadas con facturas, ¿ya? Deben de proceder con la retención de impuestos conforme al siguiente cuadro. Y aquí nos da, ¿no?, las pautas para poder hacer la retención. ¿Qué impuestos son los que van a aplicarse para las retenciones? Va a ser el IVE, el IT y el RCIVA, ¿no? Entonces, para la compra de bienes me señala que voy a aplicar el IVE y el IT. El 5 y el 3 hacen 8% de retención. Y para los servicios, el 12.5 y el 3% que hacen una suma de el 15.5%, ¿no? Esto para las prestaciones de servicio. En mi caso, yo estoy realizando o he realizado gastos de organización. ¿Cuál de los dos debería de aplicar? ¿El de compra de bienes o el de compra de servicios? Es por servicios el 16% y dice, El de compra de servicios, ¿no es cierto? Porque los gastos de organización han sido servicios que se me han prestado. No he comprado ningún bien. Por lo tanto, ya corresponde aplicar ahí, ¿no es cierto?, la debida retención. Y eso es simplemente un anexo que nosotros le tenemos que hacer acá, la cual vamos a decir retención, ¿no? IUE y retención IT. ¿Cómo se va a aplicar esto? Pues justamente tenemos ya el 30% que no ha sido respaldado con factura. Entonces vamos a decir 12.500, ¿ya?, por el 30%, por ¿cuánto es el porcentaje de acuerdo a la tabla? El IWE 12.5. Muy bien. 15.5%. Entonces vamos a decir 0.125. Y aplicamos la misma operación para este de acá, ¿no? La misma operación, simplemente que va a cambiar el porcentaje. Como es el IT, va a ser el 3%. Y aquí tenemos la asignación de las retenciones. Entonces, con caja, ¿cuánto vendría a ser el monto que voy a asignar? Pues la diferencia, los 12.500 totales menos el debido o la debida retención que se ha realizado. 12.500 menos 581.25, ¿no? Y aquí tenemos el monto de 11.918. Para que se pueda comprender, el asiento contable de la operación son 12.500. Me señala que los mismos fueron pagados en efectivo, es decir, salieron los 12.000, ¿cierto? Sin embargo, de esos 12.000, solamente a las personas que no nos han facturado, es decir, el 30% que no fue facturado de estos 12.000, hemos hecho la cancelación de, ¿no es cierto?, un monto menor a los 12.500. Ya que este gasto no tiene respaldo de factura, es por eso que estamos haciendo la retención debida y esto nos sirve a nosotros como descargo para la presentación de nuestros estados financieros, ¿no?, y respaldemos ese gasto. Ahora, la retención se la puede aplicar de esta manera, como también hay una segunda aplicación, que si bien en la norma no está escrita,
¿ya? Pero la norma tampoco me prohíbe que la pueda hacer. Por ejemplo, si ustedes observan acá, el gasto que se ha generado justamente son 12.500. Debí de haber pagado 12.500, pero sin embargo estoy pagando solamente 11.918. Estoy pagando 500 bolivianos menos, casi 600 bolivianos menos, ¿no es cierto? Ahora, esta retención, ya, de acuerdo a norma, se la tiene que aplicar de esa manera. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando ustedes tengan que realizar el pago total de un servicio o de un bien? Por ejemplo, en este caso vamos a decir que estos señores que nos hicieron los trámites correspondientes para la organización de nuestra empresa quieren que le paguemos exactamente los 12.500. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Nosotros, Licen, podemos dividir el monto, que digamos los 12.500, dividirlo por 83.5%. Igual nos va a dar el monto de los 12, el monto incluido más los impuestos. a ver, aquí lo que su compañera nos señala es que nosotros vamos a tomar como base, ¿no? Eh, estos 12.500 para nosotros ya no va a ser un 100%, va a ser menos, ¿no es cierto? ¿Cuánto vendría a ser? Exactamente la suma de la retención, que son 12.5, ¿no es cierto? Más el 3% hacen 15.5%, menos el 100% sería 84.5. Es decir, que estos 12.500 para nosotros ya no sería un 100%, vendría a ser un 84.5. Entonces nosotros tendríamos que buscar el 100% de esto y aplicar. Pero ¿cómo hacemos eso? Con una regla de tres simples, donde vamos a decir 12.500 multiplicado entre 100 dividido en 3, ¿no es cierto? Y ahí vamos a tener, este sería el monto o el nuevo monto que vamos a determinar, ¿ya? Para el gasto que vamos a generar. Es decir, estos 12.500 se van a convertir en 14.792. Entonces aquí no registraríamos 12.500, vamos a registrar 14.792. Esto para los casos donde yo les señalo que hay, por ejemplo, gastos que se van a generar y van a querer que les paguemos el total. Por ejemplo, si nosotros contratamos un albañil y al albañil le decimos, ¿por cuánto va a ser el trabajo? 100 pesos, perfecto. Llega el momento de que venga a cobrar y nos dice, ¿no? Vengo a retirar los 100, perfecto. Nosotros le pedimos su factura. No tiene factura, entonces le vamos a pagar menos, no le vamos a pagar los 100, ¿no es cierto? Pero ahora él nos dice, ¿sabe qué? No, yo quiero que me pague los 100 bolivianos. Perfecto. Le pagamos sus 100 y nosotros como empresa vamos a tener que asumir las retenciones, como es este caso de acá. Nosotros, por ejemplo, si tendríamos que hacer el pago de los 12.500, ¿cierto? Deberíamos de asumir las retenciones. Es decir, el gasto de organización va a ser superior, no va a ser 12.000, va a ser 14.792 bolivianos. Licenciado, la palabra. Adelante. Licenciado, una consulta. Entonces, para llevar nuestros libros contables, nosotros tenemos que, si en caso tendría que el contratado cobraría los 12.500 cerrados, nosotros en nuestros libros contables tenemos que hacer figurar los 14.792. Es decir, en los libros ya tenemos que colocar los porcentajes que nosotros nos adjudicamos al momento de hacer la cancelación. Exactamente. Aquí nosotros sí o sí vamos a tener que registrar los 14.792.
¿no? Vamos a decir, así como les he dicho, es un caso donde habíamos quedado en contrato, pero sin embargo, en el trato, por ejemplo, se nos olvidó, ¿no? O se omitió, por ejemplo, la emisión de una factura. Y al momento de que llega el pago, nos dicen, no tenemos factura. Entonces yo le puedo decir, ¿sabes qué? No te voy a pagar entonces los 12.500, te voy a pagar menos. Pero sin embargo, podemos indicar que el trato inicial eran los 12.500. Ahora nosotros como empresa, si vamos a pagar los 12.500, que esto tendría que entrar en caja, vamos a hacer que incremente el gasto, ¿no es cierto?, de nuestra empresa. El gasto de organización para nuestra empresa va a ser superior, porque nosotros vamos a tener que asumir esa retención que debería de aplicarse a la persona que nos está prestando el servicio. Pero sin embargo, al no haber llegado, ¿no es cierto?, a un acuerdo, vamos a decirlo así, lo vamos a tener que registrar de esta manera. Pero si el caso no lo amerita y simplemente hemos quedado en que se le va a pagar 100 bolivianos y no me emite la factura, pues le pago menos, como es el caso de acá, ¿no es cierto? Ya no le voy a pagar los 12.500, le voy a pagar solamente 11.900, casi 600 bolivianos menos. Y aquí, por ejemplo, ¿cuánto vendría a ser la diferencia de 14 menos los 12? Menos los 12 son 2.292 bolivianos. Es mucho más todavía. Entonces, ¿a nosotros qué nos conviene? ¿Aplicar la retención o asumir la retención? En una empresa siempre se aplica la retención Por porque lo la empresa general, no tiende a perder. Además, exactamente. licenciado, si nosotros como empresa asumiríamos el monto a pagar, que serían el 13%, automáticamente también estaríamos pagando más el 13% porque si sumamos los 12.500 más el porcentaje del 13%, digamos, serían 14.792. Entonces nosotros estaríamos pagando el impuesto de 14.792 bolivianos en sí, no los 12.500 que tiene al comienzo. Exactamente, pero hay situaciones en las que nos vamos a ver nosotros obligados como empresa a tener que asumir las retenciones, como es el caso, les decía, de jardineros, albañiles, plomeros, electricistas, por ejemplo, que no vienen, nos prestan un servicio, ¿no? Un pequeño arreglo que van a hacer, ¿cuánto va a ser? 100, 200 bolivianos. Y nosotros tenemos que pagarle ese monto, siempre y cuando nosotros reconozcamos, ¿no es cierto?, que esa persona no emite factura, porque nosotros como empresa deberíamos también de buscar o contratar los servicios, ¿no es cierto?, de personas o empresas que nos emitan factura. Pero si no nos emiten y simplemente nos están dando su precio, entonces vamos a tener que pagar, ¿no es cierto?, el costo del servicio de ellos y nosotros asumir, ¿no es cierto?, la diferencia. Lo mismo sucede, por Licenciado. ejemplo, un momentito, lo mismo sucede, por ejemplo, en el tema de la carga y descarguío, por ejemplo, de camiones. En la aduana, por ejemplo, ustedes van a ver, ¿no es cierto? Están los famosos estibadores, que son los que cargan y descargan los camiones. Ellos, por ejemplo, por cargar y descargar, pónganle que se les paga 100 bolivianos a cada uno, ¿no? A ellos no se les señala que si, como no tienen factura, se les va a descontar, no. Es netamente los 100 bolivianos que se le va a pagar a cada uno por descargar o cargar el camión, ¿no es cierto?, de mercadería. Entonces, hay situaciones en las que nosotros como empresa vamos a tener que asumir la retención, ¿ya? Como hay otros casos que sí la vamos a aplicar. Adelante. Licenciado, en este caso sería directamente fijar bien antes de hacer las contrataciones, tal vez es recalcar la solicitud de facturas y todo eso, o a su vez hablar con el mismo contratado, porque sí o sí te firman una papeleta de recepción de dinero, ¿no? Eh, Entonces, yo creo que todo eso sería colocarle claro, porque si va a firmar, digamos, por 14.900 o 792 y solamente recibe 12.500, va a ser, bueno, él lo va a ver de diferente manera, pero eso es lo que debería de ser. Correcto.
Antes nosotros de poder contratar justamente los servicios, ya tenemos que dejar bien claras las cosas. Si se va a emitir factura o no por la prestación del servicio. De no haber una factura de por medio, entonces nosotros tenemos que ser claros y señalar que se va a aplicar la retención, ¿cierto? Ahora, hay casos también en los que no se puede llegar a ese acuerdo, vamos a decirlo así, con ese tema, por ejemplo, que les señalaba de los estibadores, que muchas veces nosotros tenemos mercadería que está en la aduana, necesitamos que sea cargado o descargado al momento. O nos está llegando mercadería, por ejemplo, a nuestro almacén, ¿no es cierto? Como empresa, y no tenemos personal para que lo descargue. Vamos a tener que contratar, porque a veces la misma empresa de radiomóvil, por ejemplo, tienen sus ayudantes, ¿no es cierto? Que son igual estibadores, y ellos nos pueden prestar ese servicio. Pero ese servicio, por ejemplo, de ellos no es propio del radiomóvil, ¿no es cierto? Si fuese el radiomóvil, perfecto, el mismo radiomóvil tal vez no pueda emitir la factura por el cargo y descargo, ¿cierto? Pero tal vez la prestación del servicio de radiomóvil simplemente sea el servicio de transporte, ¿no? Y aparte sean los estibadores. Entonces, siempre va a haber alguna ocasión en la que nosotros como empresa tengamos que asumir, ya porque no nos queda de otra. Necesitamos que sea descargada nuestra mercadería, entonces a las personas que están afuera la contratamos y a cada uno se le va a pagar 100 bolivianos. Entonces nosotros internamente contable vamos a asumir eso y si teníamos que registrar 12.500, pues ahora vamos a registrar 14.792, justamente porque esas personas no nos emiten la factura, ¿ya? Y justamente como usted lo señalaba, sí vamos a tratar de recalcar siempre al contratar los servicios de alguien, ¿no? Que se nos emita una factura de por medio, ¿ya? Ahora, algo también que tenemos que tomar en cuenta, las retenciones como tal simplemente se las debe de aplicar, ¿ya? A personas que no son de forma habituales, es decir, que no prestan este servicio de forma habitual. Es decir, que no se dedican a esto, ¿ya? O simplemente lo hacen por una o dos veces. Eso también es algo que tenemos que recalcar. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros contratamos los servicios de una empresa y esta empresa agarra nos dice, no tenemos emisión de factura. Eso es mentira, porque si es una empresa, está establecida, está en la obligación de emitir factura. En cambio, una persona natural, es decir, una que no tiene registros, no tiene NIT, esta sí puede prestar el servicio y le hacemos la debida retención. Pero contablemente nosotros, por ejemplo, solamente podemos hacer un solo registro, ¿no? Por el servicio que se nos está prestando. Si nosotros, por ejemplo, en el mes tenemos dos, tres veces el mismo servicio por esta persona, vamos a decir un plomero o un jardinero, ya nosotros tenemos que exigir la factura sí o sí. ¿Por qué? Porque va a ser un servicio que nos está prestando de forma habitual. ¿Qué quiere decir eso? Que esta persona se dedica justamente a esta prestación de servicio. Por lo tanto, debería de emitir factura, ¿ya? Eso también hay que tomarlo en cuenta porque la misma norma señala eso. Solamente la retención se van a aplicar a aquellas personas que no se dedican de forma habitual. Por ejemplo, aquí las mismas retenciones nos menciona la compra de bienes y la de servicios. Ya hemos tocado la de servicio. Ahora, ¿qué vendrían a ser de los bienes? Por ejemplo, yo como empresa veo que hay una persona que está vendiendo muebles, ¿no es cierto? Esta persona por única vez vamos a suponer que está vendiendo los muebles. Entonces nosotros aplicamos la retención. Pero si ya es reiterada la ocasión que nosotros le compramos bienes a esta misma persona, entonces ya nos tiene que emitir factura, porque ya no es alguien que simplemente lo está haciendo una o dos veces, sino que ya se está dedicando de forma habitual. Entonces, esta persona ya estaría obligada a emitir factura por la venta de los bienes, ¿ya? Aquí nosotros, dentro de lo que nos señala la norma, nos va
a recalcar que la compra de bienes que nosotros realizamos es por única vez, ¿no es cierto?, a una persona natural. Entonces, eso también para que quede claro, ¿ya? Eso a modo de que ustedes, por ejemplo, si tienen la prestación de una persona que mes a mes les hace un servicio, pues esta persona ya debería de emitirle factura, ¿no? Y no aplicarles a ustedes las retenciones todos los meses. No, eso ya está mal, porque eso es ya una habitualidad de esa persona, ¿no? Y esta tendría que emitir la factura como una persona natural en en un oficio. Hay una actividad que se llama oficio dentro del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Que justamente son para este tipo de servicios que se prestan. Muy bien. Creo que quedó claro el tema de la retención. En nuestro caso, para el ejercicio, simplemente vendríamos a registrar los 12.500, ¿ya? Y realizar la debida retención. Es decir, que nosotros vamos a pagar menos de los 12.500. Sin embargo, el registro contable tiene que ser por los 12.500. ¿Ya? Aquí entonces, de igual forma, vamos a poner nuestra glosa. Registro por gastos de organización. ¿No es cierto? Gasto de organización. ¿Y qué más podríamos poner? Y su debida retención tributaria, ¿no? Y su debida retención tributaria. Muy bien. Ya tenemos listo entonces nuestro segundo asiento contable, que en este caso vendría a ser un comprobante de egreso, ¿no es cierto? Comprobante de egreso número 1. Listo. ¿Alguna consulta, duda que tengan hasta acá? Una observación simplemente, licenciado. En caja tendríamos que hacer figurar los 12.500. Nos va a fallar si no, de acuerdo al balance inicial. ¿Por qué nos va a fallar? Porque en gasto hemos erogado 12.500, no 11.918.75. ¿No? Ya hemos asumido la retención, ¿no es cierto? Deberíamos No, subirle al gasto por 14.000 no y va estamos a haciendo. incrementar, Ya, usted lo que menciona es que nosotros vayamos a asumir la retención. correcto. La retención del IUE, el IT va a subir, ya no va a ser por 12.000 en la fórmula, hay que poner 14.792. Ya, muy bien. ¿Quiénes están de acuerdo con lo que dice su compañero? Si ustedes leen el enunciado, ya, lo mismo aquí señala que los gastos de organización son, dice, 12.500, los cuales 70 están con factura y 30 no. Dicho importe fue pagado en efectivo. A dicho importe se nos señala los 12.500. Entonces, ahora, esto que nos está señalando acá, lo podemos tomar justamente desde esas dos perspectivas, porque tal vez no está siendo muy claro aquí el enunciado. Al mencionarnos que se está haciendo el pago en efectivo, vamos a asumir nosotros, por una parte, de que se están pagando los 12.500. Pero ¿cómo se están pagando esos 12.500? 11.000 que va a salir para pagar los gastos de organización, ¿ya? Y la diferencia para hacer los pagos de las retenciones del IUE y el IT, ¿ya? Porque ese efectivo correspondiente a los 12.500 también va a ir dirigido al pago de los impuestos. Si bien estos impuestos no se los paga de forma inmediata, ¿no es cierto? Ya lo estamos considerando. Ahora, Licenciado, una consulta. adelante.
Licenciado, indica también ahí en el ejercicio de los cuales el 70% se encuentra con respaldo de factura. Es decir, que ya no tendría que hacer la retención del 70%, sino solamente del 30%. Claro, la retención la estamos haciendo del 30%. Aquí, si ustedes revisan la fórmula, yo la estoy aplicando. Estoy señalando de los 12.500 que me determine cuánto es el 30%, ¿no? Y a eso le aplico la retención. Eso es lo que estoy haciendo aquí en la fórmula. No le estoy aplicando la retención al 100%, solamente al 30% faltante. Gracias, licenciado. Muy bien. Por hoy vamos a quedar aquí, jóvenes, por favor. Eh, el tema del listado, por favor, les voy a pedir que puedan mandar sus nombres al grupo de WhatsApp, ya que tengo que salir al hospital en este momento. Les voy a pedir que manden su nombre completo, ¿sí? Por hoy quedamos aquí. Les voy a remitir este archivo para que de igual forma lo tengan, ¿ya? Licenciado, buenas noches. Los nombres les mandamos al grupo del instituto, ¿no? Sí, por favor. Ahí, por favor, pásenlo los nombres, ¿ya? Ya les dicen gracias. A ver, ¿dónde está? Grupo. Aquí está. Vamos a guardar el Excel. Con plantillas. Aquí está. Bueno, Muy bien. licenciado, Sí. yo llegué hace 15 minutos para pedir permiso. No hay práctica todavía, ¿no? Eso les quería aclarar. Voy a subir en el transcurso de hoy un ejercicio a la plataforma para que puedan presentarlo hasta la clase del día miércoles, ¿ya? Entonces van a tener lunes, martes, bueno, domingo en realidad hasta el miércoles para realizarlo. El ejercicio va a ser uno de los dos que ya hemos resuelto inicialmente, ¿ya? Cualquiera de los modelos. En todo caso, igual el mensaje se lo voy a mandar al grupo, ¿ya? Para que tengan clara cuál va a ser la idea. Cualquier consulta me la hacen saber también al privado. Ya, ok, licenciado. Esa era mi duda. ¿Ya? Por Muy bien. cuestiones de trabajo apenas pude entrar 15 minutos antes de que termine la clase. Ya, no tenga pena. Muy bien. Quedamos hasta aquí entonces, jóvenes. Que pasen muy buenas noches, ¿sí?